tardes, no soy Fernando, pero soy el yerno, estamos cerca. Qué lindo es, hermanos, que de nuevo podamos estar acá compartiendo la palabra de Dios. Nos tiene que dar alegría, gozo poder compartirla. Nos hace bien, la necesitamos y sabemos que todo lo que Dios dejó ahí es para nuestro bien. Y realmente eso, entender que el estar acá somos todos necesitados, estamos todos necesitados de la palabra de Dios, de la intervención de Dios en nuestra vida. Arrancamos el domingo pasado, ya en el picnic, con la introducción del tema que queremos ver, que tiene que ver con los últimos tiempos, ¿sí? El Apocalipsis. Vamos a ir leyendo a lo largo de eso, escatología, pero no desde el punto de vista teológico, sino más que nada ver lo importante que esto es para cada uno de nosotros. Lo importante es que cada uno de nosotros haga foco en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero de una manera diferente, realmente rescatar lo que importa y no enroscarnos en cuestiones de posturas, ni mucho menos, sino poder ir viendo a la luz de la palabra de Dios el impacto que esto tiene. Vimos el domingo pasado acerca de los profetas, ¿sí? Y cómo la palabra de Dios nos insta a no menospreciar las profecías que están en la palabra de Dios. El pueblo de Dios, de alguna manera, despreció las profecías del Mesías, ¿sí? Y tuvieron muchas señales de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tenemos también en la palabra de Dios una información importante que Dios dejó a propósito para nosotros también, para que nos preparemos para su segunda venida, ¿sí? Entonces, el espíritu de poder ir viendo estos temas es por esto, ¿no? Para que preparemos nuestro corazón, para que preparemos nuestra mente y para que, como dice la palabra de Dios, a través de estudiar, de leer, de profundizar en estos temas, ¿sí? Podamos llevar vidas más piadosas, vidas más santas, vidas que sean más ordenadas y agradables a los ojos de Dios, y que podamos estar expectantes de su segunda venida, viendo lo importante que es para cada uno de nosotros. Hoy nos toca, ¿sí?, comenzar ya con un versículo, con el primer versículo del capítulo 1 de Apocalipsis, donde se nos muestra algo que es el objeto o es lo más importante de esta profecía. Deme un segundo que necesito abrir. Ahí estamos. Y como introducción al tema, y antes de leer la palabra de Dios, ¿sí?, vamos a hacer un poco de memoria de muchos de los que estamos en este lugar. Tenemos por ahí años de iglesia, ¿no? Y tal vez nos hemos ocupado y tal vez no nos hemos ocupado de profundizar en estos temas, tal vez por diferentes creencias, ¿sí? Yo me anoté algunas acá que puede ser que por mucho tiempo creímos que las profecías eran algo para temer, ¿no? Y cuando vemos las películas, la sociedad por ahí, esto, ¿no? Y más con las cuestiones de apocalipsis o apocalípticas, ¿no? Que como hay algunos que dicen, ¿no?, tengo pensamientos panaderos, ¿no? Piensan en cosas de panadería, ¿no? Y cuando traemos a la mente pensamientos apocalípticos, no son días soleados, normalmente. Si hacemos memoria, cada uno de ustedes nos trae a su mente tal vez un día bueno, ¿sí? Eso tiene que ver un poco con la influencia que tenemos tal vez de las películas, del tiempo, de las historias, ¿no? De cómo va a ser ese tiempo del fin. Y tal vez eso nos infunde temor. No parecieran ser días soleados, sino días grises. Puede ser que mucho tiempo creímos que el Apocalipsis es una seguidilla de cuestiones catastróficas para nosotros. Tal vez pasamos mucho tiempo creyendo que estos temas son para personas con un nivel intelectual un poco más avanzado que el que consideramos tener. Tal vez esto creímos que eran
cosas ajenas a nosotros, ¿sí? Muchos por ahí creímos que si era del Señor y se tenía que dar, se va a dar y no hay nada que tenga que ver con esto, ¿no? Como que es ajeno a nosotros y no nos toca, ¿no? Es algo para más adelante, es algo que va a venir, no se ve tan fea la cosa ahora, no estamos tan mal, ¿no? Tal vez tenemos esas ideas, ¿no? De que no tiene relevancia hoy, que es algo futuro. La palabra de Dios nos muestra que en la primera venida del Señor Jesucristo los discípulos pudieron contemplar algo, que fue, recordemos que la palabra Apocalipsis tiene que ver con esto, con revelación, ¿no? La revelación de qué, ¿no? De correr el velo para ver qué, correr, ¿no? ¿Qué nos quiere mostrar esta profecía? Y ese es el objeto del mensaje en esta noche. ¿Qué hay en lo que Dios nos quiere transmitir en eso? Y a los discípulos en aquel momento tuvieron la revelación de Jesucristo, ¿sí? En un momento donde Jesucristo fue a la cruz y se humilló por cada uno de nosotros. Fue menospreciado, fue golpeado, ¿sí? Los principales del tiempo lo querían matar, querían hacerlo tropezar, querían verlo caer, decían que blasfemaba. Y el Señor le pregunta ahí, Mateo capítulo 16, versículo 16, no sé si Santi me ayudás con, en la de 1960, va por lo menos, o va, no importa. El Señor Jesús les está preguntando, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro entiende claramente quién es el Señor, ¿no? Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El siguiente versículo. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Pedro pudo ver claramente algo, que Jesucristo era el Mesías, era el enviado de Dios, que venía de Dios. ¿Sí? Y no fue algo que alguien vino y se lo dijo, se le reveló Dios mismo, ¿sí? A través de su Espíritu. Y vamos a Marcos, ¿sí? Seguimos en los Evangelios, capítulo 10, versículo 45. El Señor Jesús se reveló, se mostró, se dio a conocer para algo. Dice este versículo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 1:1 dice que Él era el Verbo y que estaba desde el principio de la creación. Capítulo 14, versículo 6, un versículo conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Nadie viene al Padre sino por mí. Capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Capítulo 11, versículo 25. Él se muestra como la resurrección y la vida. ¿Sí? Si hacemos mención de esto, era el Cristo, era el Hijo de Dios, vino para dar su vida, vino a buscar aquello, o podríamos decir, nos vino a buscar a los perdidos, vino a dar su vida. Él es el buen pastor, que viene a liberarnos de las garras de Satanás, del enemigo, del que quiere destruir nuestra vida, el que quiere nuestra vida en ruinas. Pero hay alguien empecinado en salvarnos, en dar su vida por nosotros. No es que simplemente vino y dijo, yo soy el Mesías, Él se mostró, ahora más adelante, Dios confirma que Él es el Hijo de Dios, que fue enviado por Dios. ¿Sí?
hay testimonio viviente y ese testimonio viviente son las obras que Jesucristo hizo. ¿Sí? Él vino a dar su vida por nosotros. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él se vino a entregar por nosotros. Él se mostró, Él se reveló a nosotros desde este tiempo en el que estamos leyendo. Los discípulos pudieron verlo y se entregó para esto, para que tengamos salvación, para que tengamos vida eterna. Yo me anoté algunos versículos más, ¿no? Primera, no lo busquemos porque vamos a ir rápido. Dice, 1 Timoteo, palabra fiel y digna de ser aceptadas por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Hebreos 4:15, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Isaías, la profecía dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Romanos capítulo 8, versículo 1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Marcos 10:45, ya lo leímos, no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate por muchos. Juan 3:16, que lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. 1 Corintios 15:3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La palabra está llena de esto, de que Cristo vino con este objeto principal, dar su vida por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra transgresión. Como dice el versículo que leíamos, por su llaga, por su dolor, por su sufrimiento, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Si es que no hemos tenido un encuentro con Jesucristo, si no es que no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, si no le hemos pedido perdón por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, es el punto de partida para cualquiera, mi hermano. No puedo saber con exactitud quién de todos los que estamos acá realmente le entregó su vida a Cristo. Y por eso volvemos a leer esto. Porque esto es lo más importante para todo lo que vamos a leer ahora más. ¿Hubo un encuentro real, personal con el Señor? ¿Pudo cada uno de los que estamos en este lugar entregarle su vida a Cristo? Acercarse en oración y pedirle perdón por los pecados, por haber desobedecido, por habernos apartado, por habernos alejado. Hermanos, cada uno de nosotros tiene esta necesidad. Tenemos que resolver nuestra vida espiritual. Cristo se entregó por nosotros para darnos salvación, para darnos el regalo de la vida eterna. ¿Saben qué? Este cuerpo se queda acá. Y ahora vamos a ver un poco de eso. No hay nada de lo que haya en este mundo que sirva. Él vino a entregarse por las almas de cada uno de nosotros. No vino a entregarse para que tengamos una mejor vida acá. Él vino a darnos vida eterna. Él tiene un plan, Él tiene un propósito.
Y lo vamos a leer en la palabra de Dios. Y es más grande que esto que podemos ver. Es más grande de lo que podemos tener en este mundo. Vamos, ¿por qué hacía hincapié en esto? Porque es necesario que cada uno de los que están en este lugar pueda tener real conciencia y noción de que necesitamos la salvación de nuestra alma. Necesitamos entregarle nuestra vida al Señor. La palabra de Dios está llena de esto, de anunciar a Jesucristo, porque para eso vino. Él fue revelado, Él se mostró. Filipenses capítulo 3, del 7 al 10. Dice el apóstol Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano, no hay nada más importante que ser hallado en Cristo. No por lo que diga este mundo, no por lo que alguien me dijo a mí que me confirmó que yo era del Señor. No, que nosotros tenemos plena certeza de que por la fe, por haber confiado en Jesucristo, por haber abrazado la cruz de Cristo, tenemos la salvación. Y estamos en Él ahí. Y Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras falencias, Él conoce absolutamente todo. Pero hay un lugar del que no nos queremos mover. Y que podamos ser, como dice el apóstol Pablo, menospreciar las cosas por ganar esto, que el Señor me encuentre ahí a los pies de Cristo. Por la fe en Jesucristo, no por méritos propios, no por el esfuerzo que uno puede hacer, sino porque puse realmente mi fe en Jesucristo. Dice, versículo, bajo la justicia que es de Dios por la fe. Dios nos ve justos por haber entregado nuestra vida a Cristo. Dios ya no ve las miserias porque Cristo las cargó en la cruz. Pero para eso es realmente necesario que cada uno de nosotros ponga su fe en Cristo. Parece repetitivo, reiterado, pero hermanos, ese es el mensaje principal de la Escritura. ¿Sí? Daniel recordaba el versículo el domingo pasado de cuando iban camino de Emaús y no podían verlo al Señor. Y Él les dice, todo lo que de Él se decía desde Moisés y pasando por los profetas, toda la Escritura está llena de Él, de Jesucristo. Y por eso, acá yo me había anotado, si leemos en Juan capítulo 5, si después leemos un poquito antes, el testimonio de Jesús no es que lo vino a confirmar Él, ¿no? Él dice que Dios Padre dio testimonio de eso. Él cumplió lo que Dios le encomendó. Los milagros, lo que Él hizo fue en acuerdo con el Padre. Era un plan para dar a conocer esto, la gloria de Dios. No vino a hacerse una propaganda, no vino a hacer marketing como conocemos hoy, sino que vino por un plan trazado por Dios para salvarnos, para mostrar en cada milagro, en cada salvación, la gloria de Dios, hermano. Y en todas estas cosas, cada uno de nosotros en su salvación, en su encuentro con el Señor, pudo entender algo. Pudo entender el carácter de Dios, pudo ver
la esencia de lo que es Dios. Misericordioso, piadoso, pero también es justo y no va a tener por inocente al culpable. No va a tener por inocente al que desprecie o menosprecie su nombre, al que tenga en poco su nombre. Juan capítulo 5, versículo 37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Sí? En su palabra, escudriñando, buscando, indagando en la palabra de Dios, obtenemos salvación. Está llena la palabra de Dios de esto, de la salvación de nuestra alma. Y dice, en ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. La palabra de Dios, su palabra, nos revela a Jesucristo. Nos trae salvación, porque toda la palabra de Dios trae salvación. Porque hablan de Él, de Jesucristo. Lucas, capítulo 24. Vamos a recordar el versículo allí camino a Emaús para resaltar algo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La escritura está llena de él, de Jesucristo. 2 Corintios 5, 17. Perdón, 5:15. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Sí? Tenemos una visión, hablábamos un poco de esto con Fer. Fer tenía una idea para esta porción. Busqué a lo largo de la historia, ¿sí? Los pintores van retratando y van mostrando cómo es la visión de la vida en cada época, ¿no? Y cada pintura es diferente. Las pinturas de hoy no son las mismas que pintaba Da Vinci, ni mucho menos, ¿sí? Van cambiando y tiene que ver con la cultura, con la visión que tiene nosotros como sociedad en cada momento, en cada época de la historia. Yo me busqué, usé ChatGPT, no traje imágenes porque me parecían, algunas dije, o soy muy maduro o me parecían muy fuertes, ¿no? Porque algunas, vieron, en alguna época resaltan el sufrimiento de Cristo, ¿no? Y es un Cristo sufriendo y sangrando, bueno, por amor a los chicos y más no lo traje, pero hay algo que se llama arte paleocristiano, que del siglo V, en las catacumbas de Roma, las primeras representaciones a menudo no tenían barba. Se le mostraba como el buen pastor, un joven de aspecto de filósofo o pastor romano influenciado por la estética de la época. Más adelante, después del siglo VI, tras la legalización del cristianismo, la imagen se estandariza. Aparece el Jesús con barba, cabello largo y con túnica, con una mirada severa y majestuosa, ¿no? Yo iba a una iglesia católica donde estaba el Cristo dibujado atrás y era un Cristo como con la manito así, o así, no me acuerdo. Pero tenía este aspecto. Si vieran la imagen, lo verían, ¿no? Después, en la Edad Media, ya se vuelve más gótico y
es un juez más rígido, con un enfoque más humano, y se empieza a dar importancia a su sufrimiento. Ya las imágenes, la imagen de Jesucristo ya es un Cristo sufriendo, ¿no? Cargando la cruz, sangrando. Bueno, llega el Renacimiento y los pintores lo comienzan a ver de otra manera. Miguel Ángel, Leonardo da Vinci humanizan a Jesús, dotándolo de porciones perfectas y una belleza idealizada según los cánones de la época. En la época del barroco moderna ya empieza a ser un claroscuro, más dramatismo, más emoción. Sus escenas son mostrando un Jesús muy tangible y humano. A lo largo de la historia, la imagen humana de Jesucristo fue cambiando, ¿sí? En algunos momentos, ya más para cercano a nuestra época, como me dijo un compañero una vez, parecía falta de respeto, pero lo tenía como un referente, ¿no? Para mí, Jesús fue un capo, me dice. Yo le quería predicar el evangelio y me dijo, no, yo estoy de acuerdo. Me dice, a mí Jesús un capo, me dice. El loco no tenía Facebook, no tenía Instagram, marcó la historia, todos lo conocen, está en la Biblia. Dice, es un capo, ¿no? Y dice, y aparte como tiene ese aspecto, dice, como tiene un aspecto más hipón, a la gente le parece mejor, más, como que él tenía esa idea de ese Jesucristo, ¿no? Él no lo menospreciaba en ningún momento, pero tampoco se acercaba, ¿no? Pero tenía esa idea histórica de ese Jesús. Pero la palabra de Dios, lo que estamos leyendo acá, dice que lo que podemos conocer o interpretar de eso ya no es así, ¿no? Dice, según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocimos así. Porque esa imagen, esa idea de Jesucristo que nosotros tenemos, ya Él no es así. Ya Él no es humano. Él está en la presencia de Dios. Y cuando vuelva, su regreso no va a ser igual, ¿sí? ¿Por qué la importancia de ver esto? Que a principio vimos cómo Jesucristo fue revelado y en su humillación, en su entrega por nosotros, trae salvación. Lo pudimos ver a ese Jesucristo, al Jesucristo interactuando con la gente, hablando con muchísimas personas, discutiendo con las personas, hablando en la sinagoga con las personas. Y podemos hacernos una idea, como hacían los pintores, de cada momento de la historia de Jesucristo, y es una idea humana de quién es Él, de lo que Él nos dejó. ¿Podemos ver su esencia? Sí. ¿Podemos ver el carácter de Dios revelado a través de Jesucristo? Sí. Pero también Él está de manera gloriosa exaltado. Y eso es su venida. Ahora sí, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. El objeto o el objetivo de la profecía es revelar y dar a conocer a Jesús. En el Antiguo Testamento se profetizaba del Mesías, del que iba a venir. Tenemos a Cristo en medio nuestro, los discípulos, cada uno de los evangelios habla de Él, de su revelación. Y el Apocalipsis, o la revelación del fin de los tiempos, es exactamente lo mismo. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Nos hemos, creo que mucho tiempo en lo particular, saltado esto. Y nos hemos olvidado de que en Cristo ya no hay condenación para los que están en Cristo. Nos hemos saltado el hecho de que
nadie nos va a arrebatar de la mano de Él. Nos hemos saltado el hecho de que en Él estamos seguros. Y de que cuando Él venga, cuando esperar su venida, es que Él nos halle en Él, aferrados a Él. Mi hermano, podemos interpretar un montón de cosas, pero si la venida de Cristo para mí no significa esto, de que Jesucristo va a ser revelado por segunda vez y lo vamos a ver y le vamos a conocer ya no con la versión humana de nuestro Señor Jesucristo, sino que vamos a poder ver su gloria. Vamos a poder ver cuán grande es Él, realmente, como cantamos. Lo imponente que es Él y cómo nuestra fe no es en vano. Y cómo todo lo que creíamos o la idea que podemos llegar a hacernos, o sea, ustedes piensen que nuestra mente se limita a lo que conocemos y a lo que vemos, ¿no? Si hubiésemos nacido en otra época, jamás hubiésemos imaginado los autos o los aviones, porque nuestra mente es limitada al conocimiento que tenemos. Pero Dios no es así. Jesucristo no es así. Hoy ya no. Y dar a conocer la gloria de Jesucristo es la esencia de todo lo que va a venir. Es lo más importante de todo lo que va a suceder. A veces estamos más preocupados por cuándo va a ser, cómo va a ser, cómo va a estar el cielo, y limitamos esta revelación de Dios a cosas que conocemos. Y hay uno al que conocimos un día y que va a volver, y ese es el objeto de esta revelación, del Apocalipsis. Por ahí la palabra Apocalipsis nos confunde, ¿no? Tendremos que leer la Biblia en inglés, que se llama Revelation, ¿no? Este libro. Y la faceta de Jesucristo no es la que conocimos, no es la que leemos en la palabra de Dios, es una faceta de Cristo futura. Y eso para nosotros tiene que ser importante, porque es el mismo que se anunció, que leímos, que conocimos, pero ya en un día glorioso, de otra forma. No nos entra en la cabeza lo que va a ser. Tenemos una descripción conforme a lo que Juan entendía, a lo que Juan iba viendo. Hay algo que no va a cambiar, y es que no podemos ni siquiera refutarlo en esta profecía, en esta verdad. Cristo viene. Él viene. Comprender y contemplar es la parte que nos toca. Sin miedo, sin temor, porque es en quien hemos confiado. Comprender y contemplar, no menospreciar, porque es una parte más de lo que Dios nos quiere revelar a cada uno de nosotros, y es a Jesucristo. Por ahí nos hemos perdido en el camino con esto. Él es el objeto a revelar, lo principal en su segunda venida. ¿Me explico? Es eso, ahí tiene que estar nuestro foco. Que es más de lo que hemos visto y conocido. Es Jesucristo glorioso, buscando a los suyos, a los que hemos puesto su fe, nuestra fe en Él. Y me anoté acá lo mismo que había dicho al principio, ¿no? Los evangelios como que nos corren el velo para que podamos ver a Cristo en su primera etapa humillándose y entregándose por nosotros. El Apocalipsis
lo revela en su exaltación final. ¿Sí? Ya diferente, un Cristo diferente, no humano. Y no solo eso, tenemos, como vamos a leer ahora, la invitación nosotros a ser parte de esto, de la gloria de nuestro Señor. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que nos toque pasar en este mundo no se compara, hermano, a lo que va a ser más adelante, a lo que va a ser cuando Él venga. Y por eso debemos ansiar y esperar su venida. Mis hermanos, a veces sufrimos, no solo por lo nuestro, por los otros, por los que tenemos cerca, por nuestros amigos, por nuestra familia en la fe. Y hay cosas que no controlamos. Nada de eso, hermanos, se compara a cuando Él venga. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vamos a poder ser parte de, ya no estar en este cuerpo, de poder ser parte de esa gloria que hay en Jesucristo y que viene. No solo nosotros, la tierra, todo lo que leemos, lo que vemos, el sufrimiento, las guerras, los terremotos, la tierra gime porque Dios envía a Jesucristo, para que Jesucristo vuelva, para que las cosas se restauren a lo que Dios planeó, a lo que Dios decretó desde un principio. Y liberar este cuerpo de pecado y de sufrimiento que nos cuesta dominar, que nos cuesta tener dominio propio, que nos cuesta dejar de pecar, dejar de fallar. Hermano, y algo que es maravilloso, que lo leíamos recién, tenemos las primicias del Espíritu Santo, ¿no? Que es un pedacito del Espíritu Santo obrando en nosotros, parte de la gloria de Dios. Dios enviando a Jesucristo, muriendo en una cruz, nosotros pidiendo perdón por nuestros pecados, abrazando la cruz de Cristo, y dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo. Y podemos, me anoté acá algunas cosas, disfrutar de esto, de que nos libera del pecado, de la muerte, nos capacita para cumplir la ley de Dios. ¿Sí? Que por nuestros propios medios no podíamos, pero hoy con su Espíritu Santo morando en nosotros podemos encauzar nuestra vida, podemos vivir bajo los principios y los conceptos de Dios, cambiar nuestra naturaleza, y dice, y nos reviste de fortaleza para tener fortaleza sobre nuestra naturaleza que aún está corrompida, nuestra carne. ¿Sí? Y cuando hablamos de corromper o que algo está corrompido, ¿no? Me noté acá algunas diferencias que por ahí nos clarifican esta idea de algo que está dañado, que está pervertido, que está descompuesto, que está estropeado.
que está alterado. Y eso es lo que hay en nosotros. Dios pone de su Espíritu Santo en nosotros y nos ayuda, y es una parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Vamos a leer desde el 9, ¿no? Está Juan y dice que el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y Juan, en su temor reverente, dice que yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, ¿no? Un ángel diciéndole a Juan, yo trabajo para Dios como vos. Son tanto los ángeles como las personas, criaturas de Dios. Y nada de lo que está creado merece esto que había hecho Juan. Se tiró a los pies y adoró. Solo Jesucristo, solo Dios merece este respeto, ¿no? Y el ángel le dice, no, ponete de pie. Porque lo que te estoy diciendo es palabra de Dios. Él no era Dios. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Yo soy como un coterráneo tuyo, que tenemos esto, el mensaje de Jesucristo. Le dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de esta revelación final es Jesucristo. Y los ángeles y nosotros somos los que tenemos esto, retenemos el testimonio de Jesucristo para contarle a otros, para decirlo a otros. Y este es el espíritu de la profecía. Es Jesucristo, es el testimonio de Jesucristo. Hermanos, estamos invitados a contemplar a Jesucristo en esta porción de la palabra de Dios que nos revela cómo va a ser, y el centro, el espíritu de esta profecía es Jesucristo. En su próxima venida vamos a comprender si, como decíamos, si escudriñamos la palabra de Dios, si buscamos, siempre aparece Él, ¿no? Tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es parte de lo que Él es en nosotros. Tenemos la posibilidad de comprender su plan. Hermanos, necesitamos ser dependientes del Espíritu Santo. Que no haya humanidad en la interpretación de las profecías. Que sea el Espíritu revelándonos para que Dios nos muestre lo que va a venir, que seamos guiados a toda verdad. Que no haya temor, que cada uno de nosotros pueda tener seguridad en Cristo. De que va a venir un día en el que vamos a contemplar la gloria de Él y vamos a poder ser parte de eso. Ya no de manera humana. Y me anoté, hay un teólogo del seminario de Dallas que cuando fui a buscar el libro, yo dije, no se la jugó mucho por el nombre, pero usó lo importante, ¿sí? La revelación de Jesucristo se llamó. Y él escribe que la profecía, hace un comentario, la profecía está diseñada para desplegar la belleza y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
que podamos comprender que el espíritu de comprender la profecía del fin de los tiempos es mostrar a Jesucristo, su belleza, su amor, su entrega y cómo estamos en Él. Últimos versículos y ya con esto terminamos. No me lo anoté acá, pero no quería que se me pase. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y con esto terminamos, ¿sí? Que entendamos esto, que el objetivo de la profecía es revelar a Jesucristo. Él es el espíritu de esto que se está revelando, que se está mostrando, ¿sí? Que no perdamos de foco en eso. Dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, es un hecho, como hablábamos recién. Dice que como ladrón en la noche será, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros, hermanos, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Tenemos un objetivo, que mientras esperamos en sus promesas, Él nos ha prometido cielo nuevo, tierra nueva, diferente a lo que hoy, ya sin sufrimiento, sin dolores. Y esto siendo un hecho de que Él viene. Pero para nosotros hay esperanza, para nosotros está esto, y Él espera que procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Y me gusta esa coma, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y con este versículo terminamos en esta noche. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Hermanos, que ese sea el espíritu en cada uno de nosotros, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que a Él sea la gloria y que nos motive esto a esperar su venida sabiendo que en sus promesas confiamos y que el espíritu de esta profecía es Él, que es la revelación de Jesucristo, de a quien ya conocemos, en quien nuestra alma está segura, en quien viene a redimir a su pueblo. Que el Señor bendiga su palabra y que esto también pueda ser de ánimo para cada uno de nosotros,
que saque cualquier temor que pueda haber en cada uno de nosotros, sabiendo que el objeto revelado es Jesucristo para nosotros.